¿Es el fútbol cosa de hombres? ¿Deberían mujeres y hombres cobrar lo mismo? ¿Qué es lo que hace que nos guste el fútbol? Las respuestas están en este vídeo. En primer lugar, habrá que hablar de números. ¿Por qué no cobran lo mismo? ¿Está el fútbol femenino infravalorado? Después pondré sobre la mesa los principales factores a tener en cuenta en un deporte competitivo de equipo como puede ser el fútbol. Continuaré mostrando diferencias fisiológicas evidentes entre hombres y mujeres. A continuación, intentaremos resolver el por qué a los hombres les interesan más los deportes competitivos y por qué tienen más repercusión en el fútbol masculino. Y finalmente buscaremos una solución. Bienvenidos a la polilla de Darwin. Siempre me ha fascinado el fútbol. Siempre hubo algo que me movía a seguir mejorando, a querer más y más. He llegado a pasar semanas jugando diariamente a fútbol o pasar más de 6 horas sin parar de jugar con el descanso justo para beber un poco de agua. Bien, he sido fan, he vivido los goles de Iniesta en el último minuto con la selección española y aún con más entusiasmo contra el Chelsea. He vivido la remontada contra el PSG, un 6-1 escandaloso. Algunos de los derbis más espectaculares como el 5-0 o el famoso 2-6. Y también he vivido momentos de desesperación que me han hecho perder gran interés en este entretenimiento. Pero ¿por qué? ¿Por qué me da esa energía, la épica, la competición, el querer ganar? El luchar por un balón, que haya el balón en medio y uno de los dos lo va a ganar. El que tu equipo sepa gestionar la psicología del grupo para poder sobrevivir en los momentos más complicados de un partido o de una temporada. Y aplastar al contrincante en sus momentos débiles. Esa voluntad, esa energía insaciable que me empuja a querer más y más, eso es el fútbol. También hay la táctica, la técnica, no todo es cuestión de fuerza y velocidad. Pero señores y señoras, tiene que haber una explicación a esto, ¿cierto? La respuesta, como siempre, es multifactorial, pero uno de los principales catalizadores es la testosterona. Los que me conocéis bien sabéis que el fútbol forma parte de mi vida desde hace mucho tiempo. Pero hoy voy a hablar más de biología que de fútbol. Números. A la pregunta de si deberían mujeres y hombres cobrar lo mismo independientemente de la respuesta, lo fundamental radica en un mejor entendimiento de nuestra biología. Para determinar la efectividad de las medidas políticas debemos evaluar en qué medidas son aplicables y si arrojarán los resultados deseados. Dado que nuestra sociedad actual se fundamenta en la meritocracia y el capitalismo, la respuesta parece ser clara. Las personas deberían recibir ingresos de acuerdo a su contribución, la cual está relacionada con la demanda que exista en su campo. Algo que, por cierto, no es lo que sucede actualmente, ni de locos. A día de hoy en España existe una gran brecha salarial en el fútbol. ¿Por qué no cobran lo mismo? ¿Está el fútbol femenino infravalorado? Pues, mientras el fútbol masculino genera más de 4.000 millones de euros, el femenino no llega ni a 20 millones. Incluidas las subvenciones del gobierno. En hombres, el 70% de los ingresos se destinan a pagar salarios. En mujeres se destinan el 190% de los ingresos que generan. Es decir, si equiparamos los salarios, su sueldo tendría que reducirse a casi la mitad. En resumen, las mujeres cobran más del doble de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo en relación al fútbol español. El fútbol, al margen de su naturaleza competitiva, es un deporte que combina habilidades físicas, tácticas y psicológicas. La visión de juego, el posicionamiento, la comunicación, la toma de decisiones y el entendimiento del deporte son fundamentales. Además, en el campo se exigen habilidades como control y pase, finalización, marcaje, juego sin balón y adaptación en las transiciones entre defensa y ataque, entre otros. Es importante señalar que estos factores no son exclusivos del fútbol masculino o femenino, sino que son universales en el deporte. Diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres son evidentes y están bien documentadas. Diferencias musculares y óseas. Los hombres en promedio tienen una mayor masa y densidad muscular, lo que les confiere una ventaja en términos de fuerza bruta y velocidad en sprints cortos. Esta ventaja se traduce en una mayor potencia en disparos y en la capacidad para realizar carreras explosivas. Además, la densidad ósea en los hombres es típicamente mayor, lo que puede proporcionar una ventaja en situaciones de choque o resistencia a lesiones. Y por supuesto, una superioridad brutal en el cuerpo a cuerpo. No hace falta que lo diga. Estatura. La estatura es un factor significativo en el fútbol. No tanto como lo sería en el baloncesto, pero lo es.
y es determinante en las áreas especialmente, tanto en defensa como en ataque, donde el juego aéreo es esencial. En la población general, la estatura promedio de los hombres ronda los 175 centímetros, mientras que para las mujeres se sitúa cerca de los 162 centímetros. En el contexto futbolístico profesional, la diferencia se acentúa aún más. Los futbolistas masculinos tienen una estatura promedio de alrededor de 180 centímetros, y las futbolistas femeninas rondan los 168 centímetros. Especialmente en la posición de portero, esta diferencia es crucial. Muchos guardametas masculinos de élite superan los 190 centímetros de altura, otorgándoles una ventaja evidente al cubrir una mayor superficie de la portería, durante situaciones como los tiros libres o remates aéreos. Esta diferencia de altura más prominente en hombres se magnifica ante la uniformidad de las porterías. Si consideramos unas dimensiones estándar de la portería en el fútbol profesional, 7,32 metros de ancho y 2,44 metros de alto. Porterías iguales para distintas alturas no parece ser una buena opción si queremos mismos resultados. Metabolismo y distribución de la grasa. Los hombres, en general, tienen un menor porcentaje de grasa corporal en comparación con las mujeres. Esta característica permite una mayor eficiencia en actividades aeróbicas y anaeróbicas, fundamentales en un deporte de alto rendimiento como el fútbol. Traducido, mayor velocidad de reacción y mayor velocidad punta. Testosterona, la famosa hormona que se encuentra en niveles más altos en los hombres, juega un papel crucial en el desarrollo muscular y la agresividad. Puede contribuir a un mayor rendimiento en situaciones de alta competencia y en actividades que requieran explosividad. Diferencias cardiovasculares. Los hombres, por término medio, tienen corazones más grandes y pulmones con mayor capacidad. Esto les permite bombear más oxígeno y sostener esfuerzos físicos intensos durante periodos más prolongados. Competitividad y toma de riesgo. Desde un punto de vista psicológico, muchos estudios han mostrado que los hombres tienden a ser más competitivos y están más dispuestos a asumir riesgos. En un deporte como el fútbol, donde la toma de decisiones rápidas y el enfrentamiento directo son comunes, esta predisposición puede ser una ventaja. Distintas investigaciones han sugerido que los hombres en promedio pueden tener una ventaja en habilidades de visión espacial y orientación. Estas habilidades pueden influir en aspectos tácticos del juego, como leer el campo, anticipar jugadas y tomar decisiones estratégicas. Pero además son significativamente mejores desde bien pequeños en el lanzamiento de objetos. Esto va a favor de los porteros masculinos y, por supuesto, de los jugadores al sacar de banda. Concentración o multitarea. Un mayor volumen cerebral no está relacionado con ser más inteligente. Si fuera así, las ballenas ya estarían haciendo viajes interplanetarios a lo Rick y Morty, pero en Homo sapiens sí que están relacionados con la conectividad entre hemisferios. Existe una correlación clara entre tamaño cerebral y conexión entre ambos hemisferios. Los cerebros más grandes tienden a tener mayor proporción de materia blanca-gris y mayor conectividad intrahemisférica, conexiones en el propio hemisferio. Y por otro lado, los más pequeños, más interhemisférica. ¿Y adivina qué? Los hombres tienden a tener más volumen cerebral, lo cual no supone que sean mejores o peores, pero tendrán más facilidades o dificultades en aspectos distintos. Lo que resulta en una tendencia masculina en mayores capacidades relacionadas con la concentración en una tarea específica y la multitarea en mujeres. El tópico de que los hombres no sabemos hacer varias tareas a la vez podría ser real. No, ahora en serio. Cabe recordar que hablamos en términos generales y no de algo absoluto. Si naces mujer, no significa que vayas a ser mejor en multitarea, solo por nacer mujer, pero sí que aumentarán significativamente las probabilidades de que si trabajas en ello, puedas mejorar mucho más de lo que un hombre promedio podría hacer. Una mayor concentración en una tarea podría ser positivo si lo que está diciendo tu cerebro es gol, 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 gol. Pero no me atrevería a decir que eso sea mejor que la multitarea en el contexto del fútbol. Mover los pies mientras levantas la cabeza y sujetas al rival con la mano y piensas en la táctica, quizá no es mala idea. O sí, cuando juegas a fútbol, la mayoría de las veces debes actuar por instinto. Automatizar la táctica y la técnica te permite concentrarte en una única tarea, que es aplastar al rival. En ese caso, el focus superaría al multitasking. Sin embargo,
Esto no significa que las mujeres sean menos capaces en el deporte. De hecho, las mujeres pueden tener ventajas en áreas como la coordinación, la flexibilidad, la memoria de ubicación de objetos, la psicomotricidad fina, la empatía, el lenguaje, etc. Es crucial no simplificar estas diferencias, ni usarlas para menospreciar las habilidades o logros de otros. En lugar de eso, deberíamos celebrar las variaciones y adaptaciones que cada sexo aporta al deporte. Como digo siempre, somos complementarios, no iguales. Sin embargo, en realidad, nada de esto es lo más determinante. Hay algo mucho más influyente, aún si cabe. Si con las diferencias físicas y psicológicas pensabas que ya estaba todo el pescado vendido, agárrate a la silla porque vas a flipar. El fútbol, más allá de ser un simple deporte, es una manifestación de competencia que tiene dos dimensiones principalmente. La rivalidad por recursos, Es decir, ¿quién puede ganar más pasta? y el ranking de rendimiento relativo. ¿Quién es mejor en lo que hace? Cuando este último es reconocido socialmente, da lugar a una clasificación en términos de estatus social. Es decir, quien rinde más va a tener más estatus social. Distintas investigaciones han demostrado que la simple rivalidad por recursos puede afectar negativamente al rendimiento de las mujeres en comparación con los hombres. Pero, ¿qué sucede cuando introducimos el concepto de estatus social? Recientes estudios experimentales se han centrado precisamente en este punto, aislando los efectos del ranking de estatus de aquellos causados por una rivalidad por recursos. Cuando no se establece un ranking de estatus, no se encuentran diferencias de sexo significativas en el rendimiento. Sin embargo, cuando existe un ranking de estatus, los hombres aumentan significativamente su número de intentos, sugiriendo una mayor inclinación o motivación hacia la competencia, cuando el estatus está en juego. Por eso es muy importante que quede esto claro. ¿Crees que sabiendo esto, una mayor cobertura mediática o una mayor financiación van a hacer que a las mujeres les guste el fútbol? Una vez rotos los estereotipos de género, lo que podría provocar es el efecto contrario. Más recursos y más valoración social solo va a hacer que haya menos mujeres interesadas y más hombres. Por lo tanto, el fútbol como plena manifestación de nuestros instintos ancestrales, de nuevo, la razón más determinante sigue siendo el estatus, uno de los factores subyacentes más determinantes de nuestra especie, que actúa en todos los estratos y contextos de nuestra sociedad. Y ahora, el motivo por el que vemos una mayor inclinación de los hombres hacia el deporte altamente competitivos como el fútbol. Eso se podría deber a la selección natural para los mejores cazadores, ya que la competencia en la obtención de recursos es una cualidad de valor en la competencia por el estatus, lo que se traduce en una selección sexual para las habilidades relacionadas con la caza y la supervivencia. El deseo de ser reconocido, de escalar en un ranking y de obtener un estatus social superior sería el motivo suficiente para impulsar de manera más prominente a los hombres a competir en escenarios donde esta clasificación es evidente y socialmente valorada. Y no solo eso, sino que eso nos explicaría el por qué históricamente este tipo de deportes, el fútbol, el rugby, el baloncesto, el hockey, han captado la atención de forma totalmente desproporcionada si comparamos hombres y mujeres. A los hombres les interesan más los deportes competitivos. Eso resulta en mejores resultados y mayor audiencia masculina. Por eso, y volviendo a los números, el fútbol masculino genera miles de millones de euros y llena los estadios a precios desorbitados día tras día. Ahora preguntas como ¿es el fútbol cosa de hombres? O ¿qué es lo que hace que nos guste el fútbol? Nos parecen la punta del iceberg, ¿verdad? Bienvenido al mundo de la biología. Entendiendo nuestros instintos, podemos entender nuestro mundo y saber cómo actuar ante problemáticas y nuevas revoluciones sociales y tecnológicas. Para acabar, añado una pregunta respondiendo a la siguiente noticia. ¿Deberían mujeres y hombres tener categorías separadas o debería ser mixto? ¿Qué papel juegan las personas trans en este contexto? ¿Es el ajedrez de hombres y el baile de mujeres? Estas preguntas en un próximo vídeo. Suscríbete si no quieres perdértelo, dale like si te ha gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao.